Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2517 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Mariela Lisbeth Cantehuil contra la Superintendencia de Administración Tributaria. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 23 de noviembre del 2016 del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria número 507-2016, en la que se abstuvo de conocer el recurso de revocatoria presentado por la contribuyente Mariela Lisbeth Cantehuil contra la resolución SGRS-2015-02-05-274 del 22 de octubre del 2015, emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria, que confirmó ajustes al impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta e impuesto de solidaridad de enero de 2011 a diciembre del 2015. La Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 20 de abril del 2017, consideró: el acto que se señala como causante del agravio al amparista, a criterio de la Sala, no viola los artículos constitucionales denunciados como violados, toda vez que, tal como se ha sentado por parte de la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 6 de julio del 2016 dentro del expediente 1154-2016 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, en el que se indicó: sin perjuicio de lo anteriormente expresado, tomando en cuenta que el apelante señaló que el escrito multicitado contiene un derecho de petición, es pertinente manifestar que esta Corte observa en las constancias procesales que tal solicitud fue presentada, recibida y resuelta por la autoridad reprochada. Si es cierto que esa decisión no fue emitida en los términos intentados o pretendidos por la entidad contribuyente, pues no se conoció la esencia de lo planteado, también lo es que si se emitió una resolución en respuesta de lo pedido y ésta le fue notificada, por lo que en ese sentido tampoco se advierte lesión a los derechos señalados por la accionante, concretamente a las garantías de acción, petición, defensa y debido proceso. Criterio que este tribunal hace suyo como lo indicó, y por consiguiente, si bien es cierto, el amparista presentó sentencias de la Corte de Constitucionalidad en relación a la suspensión del trámite del recurso de revocatoria y que fueran ofrecidos como prueba durante la fase procesal correspondiente, las mismas no obligan al tribunal, pues como se ha sentado anteriormente, no se constata violación a los artículos denunciados como infringidos, pues al revisarse la resolución que contiene el acto supuestamente reclamado, se determina que con fecha 9 de agosto del 2016 se presentó denuncia penal por el delito de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria contra el amparista, lo que se dio como consecuencia de las funciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, artículo 3º de la Ley Orgánica de dicha entidad, en consonancia con los artículos 70 y 90 del Código Tributario, normas que determinan el actuar de la Superintendencia de Administración Tributaria en el presente caso, pues debe tomarse en consideración que, si bien es cierto se formularon ajustes, los mismos se encuentran supeditados a la investigación penal que se realice para la dilucidación del hecho punible denunciado, y en tal sentido la Administración Tributaria no está abarcando más del ámbito de su competencia, es decir, está actuando dentro del marco de sus facultades legales. De ahí que tampoco se vislumbre violación alguna en los artículos del Código Tributario denunciados como infringidos. Sucede en igual forma con los artículos denunciados de la Ley del Organismo Judicial, en la cual no existe tesis ni confrontación que evidencia de alguna manera la violación a preceptos constitucionales que hagan viable la procedencia del amparo. Por tales circunstancias, el amparo deviene notoriamente improcedente y de esta forma deberá hacerse constar en la parte resolutiva del presente fallo. No se condenen costas al amparista por presumirse buena fe en su actuación, sin embargo se impone a las abogadas auxiliantes la multa de 1,000 quetzales a cada una, que deberán hacer efectivos dentro del tercer día de estar firme el presente fallo.
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega la acción de amparo presentada por la contribuyente Mariela Lisbeth Cantehuil. Envíese a la Corte de Constitucionalidad una copia certificada de la presente sentencia. No hay condena en costas. Se impone multa de 1,000 quetzales a cada una de las abogadas auxiliantes Ingrid Libanova Soto Cordón y Nora Maritza Torres Prado, la que deberán hacer efectivo dentro del tercer día de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Mariela Lisbeth Cantehuil, quien actúa con el auxilio de la abogada Nora Maritza Torres Prado, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte. Buenos días a los representantes de la SAT y al público que nos acompaña. Honorables magistrados, voy a establecer dos premisas principales por las cuales hizo el razonamiento la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo al denegar el amparo solicitado. En primer lugar, dentro de la sentencia, ellos hacen el razonamiento que tienen que establecer primero la causa que motiva el amparo. Y ellos claramente dicen que la causa tiene que ser una acción u una omisión. En ese sentido, creo que existió una errónea interpretación al decir que no existe una omisión o una acción, puesto que a mi cliente se le resolvió el recurso. Yo sostengo una tesis distinta, puesto que a mi cliente sí se le omitió resolver. El artículo 154 del Código Tributario establece claramente la autoridad recurrida rinde un informe circunstanciado ante el tribunal que conoció el amparo, donde claramente detalla la forma en que le auditaron impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta, ajuste sobre la base imponible del impuesto de solidaridad por el periodo que ahí se comprende. Resulta que el 22 de octubre de 2015 le emite una resolución a mi cliente donde claramente le dice que no obstante se presentó el recurso en el tiempo, forma y lugar establecido y se lleva a cabo todo el trámite administrativo, porque esa resolución claramente la sanciona, señores, le plantea ajustes por el impuesto, los 3 impuestos ya referidos, los cuales ascienden a 65.015.000 y algo por ahí. Y esos ajustes son impuestos a mi cliente en forma de sanción, no tiene otro nombre, esa es una sanción clara y directa. Entonces mi cliente no hace más que defenderse a través de los recursos administrativos a su alcance, que en este caso el idóneo es el de revocatorio. Siendo que esa resolución que la sanciona y le impone los ajustes, la multa y los intereses, le fue notificada el 28 de octubre, en tiempo ella interpone su recurso de revocatoria el 12 de noviembre de 2015. Mientras que la sentencia que estamos apelando resulta que dice que esa resolución está sujeta a una denuncia. Señores, la denuncia está interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria el 9 de agosto de 2016.
Si vemos la línea del tiempo, lógicamente mi cliente no pudo haber sabido el 12 de noviembre de 2015 que el resultado de su revocatoria iba a estar sujeta a una denuncia. De ninguna manera, si fueron 8 meses y días después que se interpuso la denuncia. No obstante eso, en el mismo informe circunstanciado consta cómo mi cliente plantea en tiempo, así lo expresa la autoridad, en tiempo su recurso, se eleva, piden el informe respectivo y se hace todo el trámite administrativo hasta llegar a la resolución del 22 de octubre, donde la autoridad dice que se abstiene. Honorables magistrados, como ustedes sabrán, el Código Tributario tiene específicamente las formas en que la autoridad puede resolver. Como ustedes saben, todos los entes del Estado tienen su competencia fijada por ley. No pueden hacer más allá de lo que la ley no les permite, ni pueden hacer menos, porque entonces incurren en omisión. En este caso hay una clara omisión. El artículo 154 y el 159 del Código Tributario solo tiene 5 premisas bajo las cuales la autoridad puede resolver. Puede rechazar, puede confirmar, puede modificar, puede revocar o puede anular la resolución recurrida. Si los honorables magistrados tienen a bien, al analizar las actuaciones, se podrán dar cuenta que los artículos específicos que regulan el recurso de revocatoria de ninguna manera contemplan que la autoridad tenga la facultad de abstenerse. Esa facultad no la tienen. Como bien lo dice el autor Manuel María Díez, el Estado tiene la creación de sus entes regulado por la ley y no pueden hacer ni más ni menos que lo que la ley les permite. Aquí no hay libertad de acción, señores, porque la competencia de los entes del Estado están claramente limitados por las facultades que su propia ley, en este caso de la ley que la regula, le da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El abstenerse es una violación clara al derecho de petición de mi cliente. Resulta que dentro de lo que resuelve la autoridad tiene que existir congruencia entre lo solicitado y lo resuelto. De no ser así, existe una clara violación al derecho de petición. Y aquí, contrario a lo que la Sala Tercera de lo Contencioso está diciendo, no es que nosotros estemos alegando de que se resolvió contrario a los intereses de mi cliente. Simplemente se está resolviendo en una clara violación tanto al Código Tributario como al derecho constitucional de petición al abstenerse la autoridad de resolver. Efectivamente, yo cité 2 fallos constitucionales que esta honorable Corte ha emitido anteriormente, donde claramente dice que los jueces penales no pueden resolver los recursos administrativos. Omitir resolver un recurso administrativo es no terminarlo y deben, por mandato de ley, conocer el fondo del asunto. Al respecto del principio non bis in idem, que es citado en la sentencia, el artículo 90 del Código Tributario establece claramente que cuando la autoridad encuentre que existe una posible comisión de un delito, dice que se abstendrá de sancionar y que lo hará de conocimiento de la autoridad competente, que en este caso por delito sería un juez penal. Pero señores, en este caso está tan claro que a mi cliente ya la sancionaron. Es más, la resolución cuya impugnación se planteó a través de un recurso de revocatoria le cobra, no solo establece los ajustes, las multas y los intereses, sino que le cobra 65 millones de quetzales. Entonces, señores, aquí la propia autoridad tributaria está violando ese principio non bis idem contenido en el Código Tributario. No es una cuestión, y la propia sentencia dice, si bien es cierto la ajustaron, estaba sujeta a una denuncia. Señores, y la línea del tiempo no la estamos saltando. En esa sentencia, ¿cómo iba a saber mi cliente para el 12 de noviembre de 2015 que iban a interponer una denuncia si ella estaba estrictamente dentro del ámbito administrativo? Y la propia autoridad recurrida reconoce que ella interpuso su recurso de revocatoria en tiempo. Entonces, para mí, contrario a lo que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo establece,
Sí, se violó ese principio non bis idem, porque primero la ajustan, la multan, le ponen los intereses y le cobran, y de ahí le dicen que se abstienen de resolver porque pusieron una denuncia 8 meses después de que interpuso su recurso administrativo. Señores, ahí hay una clara violación al debido proceso, al derecho de defensa, porque a mi cliente se le está sancionando 2 veces, uno en la vía administrativa y se le está juzgando por lo mismo en un juzgado penal. Por lo tanto, señores, en aras de que el debido proceso se siga respetando, solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad tomar en cuenta que se debe de respetar tanto la certeza jurídica que debe de dar toda resolución administrativa, como los principios constitucionales de petición, debido proceso y legítima defensa, por lo que solicito se revoque la sentencia de fecha 20 de abril de 2017 proferida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que el día de hoy se apela, se revoque la sentencia dictada y se dicte la que el derecho corresponde, en la cual se declare con lugar el amparo solicitado por mi patrocinada, se ordene a la autoridad recurrida, se suspende en definitiva la resolución de fecha 23 de noviembre de 2016 y se le ordene a la autoridad recurrida entre a conocer el recurso de revocatoria en el sentido de resolver el fondo del asunto, tal y como lo manda la ley de conformidad con el artículo 154 y 159 del Código Tributario, porque solo tiene 5 sentidos en los cuales resolver: o rechaza, o confirma, o revoca, o modifica, o anula. Solamente, señores magistrados. Gracias. Muchas gracias, abogada Torres Prado. Finaliza la audiencia con la intervención de la autoridad denunciada, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, señora secretaria, colegas. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria me permito manifestar lo siguiente. La amparista manifestó que el acto recurrido es la resolución del 23 de noviembre de 2016. Esta resolución se encuentra apegada a derecho. ¿Por qué razón? Porque la Superintendencia de Administración Tributaria, por su objeto de conformidad con el artículo 3 y el artículo 98 del Código Tributario, en el cual le da las facultades para verificar las obligaciones de los contribuyentes, determinó, y ustedes, señores magistrados, se podrán dar cuenta de la lectura de dicha resolución, que después de la revisión y verificación de estas obligaciones tributarias, determinó que habían ajustes al impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta y al ISO. Luego de esta determinación, y que se hace como antecedente en esta resolución que invoca la amparista, se determinó también que habían indicios de ilícitos, y por existir indicios de ilícitos, de conformidad con el artículo 70 del Código Tributario y 90, parte final del Código Tributario, en que se determina y se establece que se abstendrá de seguir conociendo lo administrativo y procederá a efectuar la denuncia correspondiente. En aras de esto fue que la Superintendencia de Administración Tributaria no omitió resolver el recurso de revocatoria, sino que, señores magistrados, si el señor presidente me lo permite, ¿puedo leer una parte de la resolución? Al lugar, puede hacerlo, abogada. Gracias. Esta es la resolución del 23 de noviembre del 2016, la resolución del directorio 507-2016, donde luego de los antecedentes, donde se determinan los ajustes correspondientes, dice en el numeral romano 3, análisis de las actuaciones que obran en el expediente.
En este caso del análisis del expediente, se ha establecido que la Administración Tributaria determinó que existen elementos que pueden configurarse como ilícitos penales que atentan contra el orden tributario. Derivado de ello es que fue presentada el 9 de agosto del 2016 denuncia penal nueva por el delito de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria contra la contribuyente. Sigue agregando, en virtud de lo citado, la Administración Tributaria, conforme la ley, está obligada a hacer del conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes la omisión de un delito tributario, lo cual se configura en el presente caso. Al existir una denuncia penal ya presentada, por lo que el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria se encuentra limitada de pronunciarse respecto al recurso de revocatoria planteada y respetuoso del debido proceso, se abstiene de conocer el mismo. Señores magistrados, como ustedes muy bien pudieron escuchar, la resolución del 23 de noviembre es totalmente clara, porque en ningún momento está omitiendo resolver, sino está diciendo el motivo por el cual se abstiene, motivo fundamentado en el artículo 70 del Código Tributario y 90 del Código Tributario. Independientemente también de que exista ilícito, que en este caso ya está dilucidándose con las investigaciones correspondientes, también el artículo 70 establece que esto es independiente del pago de los impuestos que deba realizar en determinado momento la contribuyente. Por lo cual, señores magistrados, la sentencia emitida por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal de Amparo, el 20 de abril del 2017, se encuentra apegada a derecho, por lo cual la Superintendencia de Administración Tributaria solicita que la misma sea confirmada y se rechace el recurso de apelación presentada por la amparista y se condene al pago de multa a los abogados. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Se clausura la presente audiencia. Buen día.